El estudio del impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica, elaborado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, refleja que casi el 43% de los pacientes crónicos manifiestan haber experimentado un empeoramiento de su salud o la aparición de síntomas nuevos desde el inicio de la pandemia. En este estudio han participado un total de 473 personas con enfermedades crónicas en el periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 14 de junio de 2021. Solo el 14,7% de los pacientes han tenido una consulta presencial en los últimos 2 meses. Y vamos a valorar este informe a continuación con Karina Escobar, que es presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Karina Escobar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hablamos de que casi un 43% de los pacientes crónicos manifiestan haber notado ese empeoramiento de la salud, aparición de síntomas nuevos desde el inicio de la pandemia, pero nada que ver, me imagino, con estar infectados por el COVID, ¿no? No, bueno, nosotros hemos vivido una pandemia paralela a las personas que tenemos enfermedades crónicas o estamos sin diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues está la COVID y lo no COVID, ¿no? Que al final es un poco invisible, pero sí que está haciendo bastante daño, ¿no? A muchas personas y que necesitamos retomar la asistencia sanitaria dentro de entender perfectamente que estamos viviendo una pandemia bastante dura. Retomar una asistencia sanitaria que en el caso de Canarias, precisamente, señora Escobar, en función de la situación en la que se encuentran algunas islas, se han establecido unos planes de contingencia que de nuevo conlleva a incluso incrementar de nuevo la atención telefónica más que la presencial, y eso al fin y al cabo a los enfermos crónicos, bueno, pues le produce un problema, ¿no? Sí, nosotros yo creo que fuimos entendiendo en la primera fase, pues entendíamos que nos teníamos que echar a un lado porque estaba la COVID, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, la pandemia dura muchos meses y lo que vemos es que lo que es la llamada telefónica, porque a esto no le podemos llamar telemedicina, esa llamada telefónica no es suficiente. Uno de los datos que más denotan que esto no es suficiente es la toma de medicación. El no tener esa relación con su médico, con su enfermera, ha hecho que pasemos de un 0,9% de pacientes que dejaba la medicación en la primera fase de la pandemia a un 24,8%. Esto al final hace que la calidad de vida de esa persona se vaya a ver afectada a lo largo del tiempo y también su supervivencia. Entonces es importante seguir tomando la medicación, pero necesitamos el seguimiento, ¿no? Y ese seguimiento de mirar a los ojos a nuestro médico, a nuestra enfermera, poderle decir lo que nos está pasando, cómo estamos empeorando, cómo nos sentimos. Una de las cosas que hemos visto también, que un 75% de los pacientes se siente deprimido o muy deprimido. Y esto también se arrastra, ¿no? Un problema de salud mental, pero también de cómo nos cuidamos. Bueno, una salud mental que incluso se habla mucho últimamente, que ha hecho mella no solo en la población en general, sino precisamente y específicamente en los pacientes crónicos, ¿no? Claro, esta situación de pandemia se une a la incertidumbre que es estar enfermo, ¿no? Si encima estás enfermo, te autoconfinas más, tienes menos relaciones sociales, pues hace que te cuides peor, ¿no? La parte emocional también conlleva una afectación en la salud en general y más para aquellas personas que están viviendo con mayor miedo, ¿no? Si cabe, pues cómo gestionar su enfermedad, cómo gestionar su situación, ¿no? Al final la salud tiene un impacto en todos los ámbitos de la vida, también en lo laboral. La salud no tiene edad, quiero decir, cuando tenemos una enfermedad tenemos niños, jóvenes, personas en edad laboral que lo están pasando también mal y mayores, ¿no? Que también ha sido el gran drama de esta pandemia. Hablamos de un estudio del impacto de la COVID precisamente en estos pacientes con enfermedades crónicas, señora Escobar. En ese sentido, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Porque prácticamente ya ha pasado por distintas fases y comenzaron prácticamente desde el inicio de la pandemia, ¿no? Pues nuestro objetivo es dar voz y visibilizar lo que está pasando. Nosotros desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes pues trasladamos esto al Ministerio de Sanidad, a las diferentes comunidades autónomas, a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Intentamos ver qué se va a hacer, porque hay que entender que los pacientes que éramos en marzo del 2020 no somos los mismos que ahora. Quiero decir, tenemos una situación de urgencia de tratar a esos pacientes que han estado sin seguimiento y sobre todo también los que están sin diagnóstico. En España teníamos una media de entre 3 y 6 años tener un diagnóstico de una enfermedad crónica. Ahora mismo todo eso lo que ha hecho es dilatarse en el tiempo y necesitamos, la verdad, es que un plan concreto para la urgencia que requieren en este momento las personas con enfermedades crónicas o que están esperando un proceso oncológico. Bueno, de hecho, en este último estudio se habla de que el 57,1% de las personas encuestadas, bueno, pues se siente insatisfecha por la atención sanitaria recibida durante este año 2021 y a medida que ustedes hacen ese estudio y abarca mucho más tiempo, pues vemos que esa insatisfacción sigue en aumento, ¿no?
Claro, porque ya pues, es complicado entender, ¿no? Que te vas poniendo malo, que no te cogen el teléfono, todo lo que cuesta administrativamente acceder al sistema, ¿no? Bueno, pues hay una insatisfacción generalizada, ¿no? No es una insatisfacción con los profesionales sanitarios que están haciendo una labor pues muy importante y lo han dado todo, pero sí como al final dedicamos recursos a la sanidad, que la sanidad siga siendo una prioridad con COVID o sin COVID y que sigamos invirtiendo y que hay que hacer los procesos de otra forma, ¿no? Tenemos que tener una estrategia específica para crónicos complejos, que, pues como decía antes, la salud no tiene edad, pero que trate a los mayores pluripatológicos, polimedicados, y hemos visto que hay que invertir más tiempo en ellos, más recursos y más profesionales. Bueno, precisamente iba a ello, señora Escobar. Multitud de enfermedades crónicas podemos encontrar, pero ¿a cuál se deberían darle prioridad? Pues a todos, en general a todas, pero en esta pandemia pues hemos visto pues desde enfermedades oncológicas, enfermedades de cardiopatías, respiratorias, enfermedades raras, todas, en general son todas ese grupo de patologías que al final cuando va pasando el tiempo vamos sumando patologías y que es complicado gestionarlas porque conllevan una atención más multidisciplinar, están tanto el especialista, atención primaria, necesitamos esa continuidad asistencial también, ¿no? Que no la tenemos, que hay que fomentarla. Y hemos visto también durante la pandemia y algún aprendizaje, yo creo que hay que ver todo lo que hemos aprendido en la pandemia que nos falta en asistencia sanitaria. Y hemos visto que necesitamos soluciones cercanas y vosotros en las islas los tendréis seguramente más claro, ¿no? que en la península, ¿no? o en lo que sería los pueblos de interior, pero necesitamos soluciones cercanas, no podemos tener tan lejos la asistencia especializada y tenemos que buscar soluciones comunitarias, ¿no? De cómo atendemos esa parte sanitaria, esa parte social y sobre todo cómo atendemos a la soledad, ¿no? Tenemos mucha gente sola y cuando la gente está sola al final se cuida peor, se toma peor los tratamientos, es mucho más complicado de gestionar. Ya que ha hablado de tratamientos, también ha dicho que ha habido problemas a la hora de seguir esos tratamientos. ¿Han habido también problemas de suministros de la medicación? Pues en general no ha habido desabastecimiento. En la pandemia la verdad es que se ha hecho un esfuerzo enorme. Nosotros las entidades de pacientes tenemos una relación muy cercana con la Agencia Española del Medicamento y desabastecimiento no ha habido, pero sí que ha habido una situación que primero pues se quitaron los visados y teníamos la receta electrónica de una manera sencilla pues por una situación de pandemia y pues que es una solución que sería rápida, ¿no? Lo que sería la receta electrónica fue caducando y no se agilizó lo suficiente, ¿no? Sería uno de los fallos que ha habido y que cualquier fallo de estos lo que hace es que las personas se dejen de tomar la medicación. Entonces, entre que no tienen una asistencia presencial, en que han empeorado y que no pueden acceder a su medicación, yo creo que estas son también aprendizajes de cómo hacer llegar a la población, a las personas más vulnerables, esa medicación, en condiciones también de llevarla y explicarla. Quiero decir, hacer un seguimiento y una valoración de si esa persona se la está tomando o no, o por qué no se la toma. Y bueno, siempre es complejo el ámbito de la adherencia a tratamientos, pero creo que queda mucho por hacer. En ese queda mucho por hacer, son conclusiones que derivan de estos estudios que han realizado desde el principio de la pandemia, que se han puesto sobre la mesa. ¿Se les ha presentado al Servicio Nacional de Salud para buscar soluciones? Pues nosotros en este momento estamos esperando que el Servicio Canario de Salud nos atienda. Ha recibido nuestra carta, ha recibido el estudio y bueno, estamos esperando respuesta de poder, pues bueno, en este momento pues me imagino que hay una urgencia y ya nos hemos reunido con otras comunidades autónomas y estamos en espera de respuesta. Bueno, hablamos de una plataforma de organizaciones de pacientes. ¿Cómo se estructura, señora Escobar? Pues mira, nosotros tenemos 33 organizaciones a nivel nacional que al final tienen 1.450 entidades por todo el territorio nacional y lo que hacemos es las entidades que están pues al lado de los pacientes, ¿no? En la cercanía, pues dan tantos servicios de apoyo a la familia, al cuidador, al paciente, en el ámbito de la rehabilitación, del ámbito psicológico, en el ámbito de pues, la inserción laboral también de estas personas y bueno, después nos hemos organizado como plataforma en cuestión de unirnos en aquello que nos interesa a todos, ¿no? Que es el impacto que tiene la enfermedad en nuestra vida, qué impacto tiene la cronicidad y nosotros desde la plataforma lo que hacemos es elevar la voz de todas estas entidades que para sus propias patologías ya lo hacen, pero una voz que integra al final las necesidades de que tiene la cronicidad y nos dedicamos a hacer esa parte más de parte política, ¿no? De lobby, no me gusta la palabra, pero sí que hacemos de cómo trabajar mejor con el Ministerio de Sanidad, con las comunidades autónomas, con los servicios regionales de salud y bueno, y cómo ver cómo se está haciendo y buscar soluciones conjuntas. Nosotros creemos en la participación efectiva del paciente, tanto desde el punto de vista de relación médico-paciente como que tenemos que estar
porque al final este tejido asociativo puede ayudar a retomar una asistencia sanitaria y puede ayudar también a pacientes, a profesionales, a cuidadores, y tenemos que ir de la mano en un momento de urgencia, porque nosotros estamos preparados para esa colaboración, esa cooperación efectiva. Y bueno, nos ofrecemos siempre, ¿no?, de manera constructiva, no solo es una crítica que no es crítica, sino ver cómo lo podemos hacer mejor. Bueno, son muchas las trabas con las que se están encontrando los pacientes con enfermedades crónicas. Ante esta situación, ¿el paciente con enfermedad crónica se ha vuelto más activo precisamente a través de la plataforma? Pues sí, la verdad es que requiere muchísima información, no tanto a la plataforma, sino a su asociación, a la asociación de cada una de las patologías. Se sienten sin apoyo psicológico, esto es muy importante, o sea, se nos ha elevado muchísimo el número de personas que requieren apoyo psicológico, y después ha habido muchas dudas sobre la COVID. Quiero decir, no se han dado mensajes de salud pública en los medios de comunicación, desde el mismo, pues de las autoridades sanitarias. Necesitamos saber, por ejemplo, yo qué sé, pues que se quite la mascarilla. Pues las personas vulnerables pues no se deben quitar la mascarilla, o cómo cuidarse mejor, o cómo cuidarse en un ámbito de una pandemia, ¿no? Creo que necesitamos más formación, más información, y que tengamos a personas y a pacientes y a cuidadores más formados en la gestión de la enfermedad. Porque cuando nos hemos visto sin asistencia hemos tenido muchas dudas de los tratamientos, de cómo cuidarnos. Necesitamos invertir tiempo, que nuestros profesionales tengan tiempo para, pues, dar esa formación y que seamos pacientes más corresponsables con nuestra enfermedad. Pero para eso hay que invertir tiempo. Y para eso servimos también las asociaciones de pacientes. Pues Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.